Bien, eh, buen día chicos. Siguiendo con el desarrollo de dibujo técnico 1, vamos a arrancar con la lámina número 6, que es una continuación de la lámina número 5. ¿Por qué digo una continuación? Porque vamos a seguir trabajando con construcción de polígono. El tema de la lámina 6 también va a ser construcción de polígono, al igual que la lámina número 5. Y al igual que la lámina número 5, se hace absolutamente todo lo que hicimos en la lámina 5 para construir la lámina 6. ¿A qué me refiero? Recuadro interior. Siempre estamos hablando de recuadro interior, ¿no? Ya saben que por afuera viene otra lámina. Bueno, recuadro interior. Recuadro interior, donde se apoya el rótulo. Dividimos en dos en la longitud de ese recuadro interior. Ustedes ya saben cómo se hace. ¿Por qué? Porque en la lámina 5 yo les subí videos para ver cómo dividimos nosotros la lámina en dos, cómo construimos los ejes, O sea que hasta aquí absolutamente todo lo que hicimos en la lámina 5. Construcción de circunferencia de un radio de 50 milímetros. ¿Qué significa? El diámetro es dos veces el radio, por lo tanto el diámetro de esa circunferencia es de 100 milímetros. ¿Cómo la construimos? Una vez que tengo los centros, eje vertical, eje horizontal, hago centro con el compás en el centro de coordenadas, es decir, donde se cruzan los dos ejes, abro el compás 50 milímetros y doy toda la vuelta. Por lo tanto, desde el centro de coordenadas hasta el extremo, vamos a tener 50 milímetros. Más 50 milímetros, el diámetro de esa circunferencia, ¿de cuánto va a ser? De 100 milímetros. Ahora, a mí no me interesa que las circunferencias se vean. Por lo tanto, esta circunferencia deberíamos hacerla con el portamina que está cargado con la mina 2H. Es decir, con la línea, esa línea se llama 01.1, es la línea fina. Es decir, a mí me interesa que la vean ustedes nomás la circunferencia. Es decir, tiene que ser una línea muy suave. ¿Está bien? O sea que hasta aquí es lo que veníamos haciendo en la lámina 5. ¿Está bien? Por eso voy rápido. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben cómo se toman estas medidas. Absolutamente todo. El que no recuerda se va a la lámina 5, rememora los videos que subimos y se van a dar cuenta cómo llegamos hasta aquí. Absolutamente todo lo mismo que hicimos en la lámina 5 lo hacemos aquí hasta aquí. ¿Está bien? De nuevo, estas son líneas de eje. Ya saben que las líneas de eje son líneas especiales, son líneas cortadas, es decir, trazo largo, punto, largo, punto, largo, punto. Y se hace con el portamina que está cargado con la mina 2H. En dibujo técnico este tipo de línea se llama 04.1, que es la línea de ejes. Para cualquier eje de cuerpo nosotros trabajamos con ese tipo de líneas. ¿Está bien? De nuevo, recuadro 1, recuadro 2. ¿Esto va en la lámina? No, no va en la lámina. ¿Yo por qué se los pongo? Para que ustedes sepan cuál va a ser el recuadro 1 y para que ustedes sepan cuál va a ser el recuadro 2. ¿Está bien? Acá, de nuevo, volvemos a tomar 5 milímetros hacia abajo, de ahí 5 milímetros para armar renglones. ¿Por qué? Porque en la primera lámina, en el primer recuadro, yo voy a grabar la siguiente leyenda. La siguiente leyenda dice así: construir, construir un cuadrado y un hexágono y un octógono regular. Y un octógono regular. ¿Qué significa que sea regular? Que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos interiores también son iguales. Construir un cuadrado y un octógono regular inscripto en una circunferencia
de radio 50. De radio 50. Cuando hablamos de 50 hacia seca, estamos hablando de milímetros. Quedaría así, fíjense. Eso es para el recuadro 1. Construir un cuadrado y un octógono regular inscripto en una circunferencia de radio 50. ¿50 qué? 50 milímetros. Que es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia un extremo. ¿Estamos? Es decir, del centro hacia ella. Estamos hablando de la circunferencia de 50 milímetros. Más 50 que hay acá tiene 100 milímetros de diámetro, que es lo que veníamos hablando nosotros. ¿Está bien? ¿Cómo hago para construir esa leyenda? Ustedes ya lo saben porque en la lámina anterior hicimos exactamente lo mismo. Desde el borde superior del recuadro interior bajo 5 milímetros y de ahí bajo 5 milímetros más. Dentro de esos 5 milímetros voy a trazar 3,5 para armar el rengloncito. ¿Por qué necesito un renglón? Porque necesito que la palabra construir, por ejemplo, se apoye acá y la mayúscula se apoye aquí. Y estas minúsculas lo hacemos en altura de 3,5 milímetros. Lo mismo que veníamos haciendo en la lámina 5. Por eso es que no se los explico porque ya está explicado en el video anterior. Cualquier duda, vuelvan al video anterior de la lámina 5 y ahí se van a dar cuenta lo que estamos hablando. Entonces, vamos a la construcción. Vamos a la construcción. Yo tengo una circunferencia de 50 milímetros de diámetro. De 50 milímetros de radio. Por lo tanto, vamos a tener un diámetro de 100 milímetros. ¿Está bien? Vamos a tener un diámetro de 100 milímetros. Ahora, ¿cómo construyo yo esa circunferencia? ¿Cómo construyo esa circunferencia? ¿Cómo construyo yo el cuadrado y el octógono regular? Bueno, acá en el centro de circunferencia, yo a esto le voy a llamar O de origen. ¿Está bien? Extremo A, extremo B, extremo C y extremo D. Lo único que hice hasta ahí fue darle nombre a los extremos, nada más. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a unir el punto A con el punto C. Punto A con punto C. De la misma forma, punto C con punto B. Punto B con punto D. Y punto D con punto A. Si ustedes ven, ahí les queda dibujado un cuadrado. Si ustedes ven desde el punto A al punto C, es la misma distancia que hay del punto C al punto B, la misma distancia que hay del punto B al punto D y la misma distancia que hay del punto D al punto A. Por lo tanto, ahí les queda determinado un cuadrado, que es una figura que tiene 4 lados, con la característica que los 4 lados son exactamente iguales y los ángulos interiores de ese cuadrado también son iguales. ¿Qué significa eso? Que el segmento AC, del segmento A hasta C se llama segmento AC, es el mismo que el segmento CB, es el mismo que el segmento BD y es el mismo que el segmento AD. Los 4 segmentos son exactamente iguales. Y los ángulos interiores, es decir, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, son 4 ángulos iguales. ¿Cuánto van a medir esos ángulos? 90 grados. Un ángulo recto. El ángulo recto en matemática es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. O sea que ustedes ya tienen la primera parte del ejercicio. ¿Qué decía el ejercicio? Construir un cuadrado y un octógono regular inscripto dentro de una circunferencia de radio 50. El cuadrado ya está. Me falta dibujar el octógono regular. ¿Cómo haría yo para dibujar el octógono regular? Para dibujar el octógono regular, yo debería medir la distancia que hay desde C hasta B, debería medir la distancia que hay desde C hasta B y dividirla por 2. Exactamente la mitad. Una vez que tomo la mitad, hago un punto. ¿Está bien? El segmento A hasta D lo mido, que tiene que medir exactamente igual de CB, exactamente igual. Si el dibujo está bien hecho,
los segmentos, los 4 segmentos son iguales, por lo tanto, la distancia que hay desde C hasta B la mido, divido por 2 y trazo el centro. La distancia que hay de A hasta D la mido, divido por 2 y trazo el centro. Una vez que tengo esos dos centros, fíjense, una vez que tengo esos dos centros, los uno. Y si esto está bien hecho, tiene que pasar exactamente por el origen, de la circunferencia. Exactamente por ese origen. ¿Está bien? La distancia que hay desde A hasta C es la misma que las 4, que ven ustedes aquí. Por lo tanto, trazo el centro. La distancia desde D hasta B también es la misma. Trazo el centro. Una vez que tengo los dos centros trazados, uno esos dos puntos pasando por el centro de la circunferencia y voy a tener ese dibujo así. Fíjense que estas rectas me cortan a la circunferencia en determinados puntos. Por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí. ¿Y cuántos puntos tendré? Si contamos los vértices de este cuadrado, tendré un punto, el punto C, el punto B, el punto D, el punto A. Si ustedes cuentan cuántos puntos tengo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un octógono. O sea que si yo ahora le doy letras a esos puntos, fíjense que yo ya tenía las letras A, B, C, D y el punto O, que es el origen. ¿Está bien? Le demos otras letras entonces. A, B, C, D, E, F, por ejemplo. F, G, H, I. Y ahora lo único que tengo que hacer yo, es unir, por ejemplo, el punto C con el punto F. ¿Bien? El punto F con el punto B. El punto B con el punto G. El punto G con el punto D. El punto D con el punto H. El punto H con el punto A. Y el punto A con el punto I. Y el punto I con el punto C. Si ustedes se fijan, acá tienen un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados, siete lados y ocho lados. Tienen un polígono que tiene ocho lados. Ese polígono que tiene ocho lados en geometría se llama octógono. Octógono porque viene de ocho lados. ¿Cuál es la característica que tiene este octógono? Al ser un octógono regular, los lados de ese octógono son iguales, es decir, el lado CF es igual al lado FB, el lado FB es igual al lado BG, el lado BG es igual al lado GD, el lado GD es igual al lado DH, el lado DH es igual al lado HA, el lado HA es igual al lado AI y el lado AI es igual al lado IC. Los ocho lados son exactamente iguales. Por eso ese octógono es regular. Si son iguales los lados, los ángulos interiores también van a ser iguales. Es decir, este ángulo va a ser igual a este de acá, va a ser igual a este de acá, va a ser igual a este angulito de acá, va a ser igual a este ángulo de acá, va a ser igual a este ángulo de acá, a este, va a ser igual a este ángulo y va a ser igual a ese ángulo. Los ocho ángulos interiores de ese octógono son iguales.